Los plaguicidas pueden clasificarse de diversa manera, en base a su toxicidad como extremadamente tóxico, altamente tóxico, moderadamente tóxico y ligeramente tóxico, en base a su vida media como no persistente, moderadamente persistente, persistente y permanente. También se pueden clasificar de acuerdo a su estado de presentación como gases, fungicidas, sólidos, polvos, líquidos, entre muchos otros. En base a su estructura química se pueden clasificar como organoclorados, organometálicos, arsenicales, derivados de urea, entre otros que podemos observar en el mapa mental. También se clasifican en base a su uso como doméstico, industrial, ganadero, fitosanitario, ambiental o de la industria, y en base a su acción específica, que pueden ser insecticidas, plaguicidas, fitorreguladores, herbicidas, entre otros. En cuanto a su comportamiento en el ambiente, en cuanto a la topografía del lugar en donde se aplican, encontramos que en lugares llanos es más fácil que se infiltren, mientras que en pendientes el plaguicida es más fácil que vaya bajando. Las características medioambientales o lugares donde podemos encontrar plaguicidas son biota, materiales de desecho, aguas subterráneas, aguas superficiales, aire, suelo. En cuanto a las propiedades físico-químicas que poseen las moléculas de los plaguicidas, encontramos que ahí está solubilidad, volatización, coeficiente de partición octanol-agua, coeficiente de absorción, presión de vapor y constante de la ley de Henry. Los mecanismos de transporte ambiental, participa tanto el suelo, el agua y el aire, y pueden verlo en la imagen claramente qué es lo que ocurre, y el proceso más importante para el movimiento de los plaguicidas es la lixiviación. La fórmula molecular del glifosato es C3H8NO5P. Su peso molecular es de 169.1 gramos por mol. En cuanto a su toxicidad, prácticamente es no tóxico en aves, abejas, y en el ambiente se degrada rápidamente debido a que los organismos del suelo lo degradan, y además, como su vida media es muy corta, no contamina mucho y permanece inmóvil, por lo que no se esparce. En cuanto a las propiedades físicas del glifosato, sabemos que tiene una densidad de 1.7 kilogramos por metro cúbico. Su punto de fusión es en los 184.5 grados centígrados, lo que es aproximadamente 458 grados Kelvin. Para el punto de ebullición es a los 187 grados centígrados, pero es un sólido y este se descompone. Tiene una apariencia de polvo cristalino color blanco y tiene una presión de vapor de 1.84 por 10 a la menos 7 milímetros de mercurio a 45 grados centígrados y es indoloro. En cuanto a sus propiedades químicas, encontramos que su solubilidad es de 1.01 gramos por cada 100 mililitros de agua. No es ni inflamable ni explosivo, pero sí es corrosivo ante el zinc y el acero. La presión de vapor del glifosato es de 1.84 por 10 a la menos 7 milímetros de mercurio a 45 grados centígrados o de 2.45 por 10 a la menos 3 megapascales, lo que es un número bastante pequeño, por lo cual no es muy volátil que digamos y no se dispersa tanto. Tiene una solubilidad de 7096 mol por metro cúbico o de 12.000 miligramos por litro. Esto nos dice que es muy soluble en agua y permite que se degrade de una manera mucho más fácil y no cause un impacto ambiental tan grave. En cuanto a la constante de Henry, es menor a 7 por 10 a la menos 11, lo cual nos dice que es muy poco volátil y que es muy fácil de que se disuelva en agua. Tiene un coeficiente de absorción de carbono orgánico de 24.000, lo cual nos dice que se adhiere al suelo y no permite que éste se disperse. El glifosato tiene una vida media de 38 días y en estudios de laboratorio es de aproximadamente 25 días. Debido a que vive muy poco tiempo, es muy poco probable que interactúe con los elementos del ecosistema. En cuanto al potencial de lixiviación, gracias a la fórmula pudimos obtener este valor de 7 por 10 a la 5, lo cual nos indica que es muy poco probable que el glifosato contamine aguas subterráneas. El Groundwater Ubiquity Score es de menos 0.53, lo cual es un valor bastante pequeño y nos indica que igual es muy poco probable que contamine aguas subterráneas. El glifosato
Toda la información que hemos investigado nos indica que es muy buen pesticida, que se degrada muy fácilmente, muy soluble en agua, tiene una vida media bastante baja y que no contamina aguas subterráneas. Es decir, todo es bueno, pero también hay información que encontramos, pero aún no se verifica que es probable que sea cancerígeno. Entonces, por los datos arrojados, podemos considerar que es un pesticida bastante recomendable según los datos que sí están verificados. Sobre las agencias que regulan el uso de pesticidas en México, además del gobierno está Zagarpa, Senacica y Semarnat. Eso a nivel nacional. A nivel internacional encontramos agencias organizaciones como la FAO, PMRA en Canadá, EDA y FDA. Hay 20 plaguicidas que están prohibidos a nivel internacional, pero en México sí están permitidos. Entre esos 20 encontramos el aladol, paraquel, bromuro de metilo, endosulfán, entre otros. Criterios que se consideran para permitir el uso de plaguicidas y que deben ser seguidos por las industrias son que el etiquetado y envasado debe ser en lugares autorizados y deben seguir las especificaciones dadas por la FAO. Si bien es cierto que los plaguicidas tienen un gran beneficio más que nada en la agricultura, el mayor riesgo que implican es el daño al ambiente o la contaminación al ambiente, porque aunque se queden donde sean aplicados, se logra la polución de suelos, la contaminación de aguas superficiales y subterráneas y la muerte de algunos organismos. Este es el mayor impacto que tienen. Los herbicidas biorracionales o insecticidas ecológicos son insecticidas de origen vegetal que se alimentan de las plagas que dañan ese cultivo. En cuanto a los alimentos orgánicos, Zagarpa impulsa programas que propicien la creación de más alimentos orgánicos. Estos alimentos los que tienen es que tienen una producción libre de químicos en la que no hay plaguicidas ni nada de eso. Y en cuanto a los animales, ellos se alimentan de cultivos, de pasto o granos orgánicos. Los alimentos orgánicos sí son más caros, según la FAO. La FAO explica que por lo que son más caros es porque pagas más mano de obra, más cuidado, por lo tanto, menos plaguicidas, si son bajo condiciones específicas y naturales. Por lo tanto es más caro. Esto ocasiona que haya muchas familias que no puedan consumirlos, porque no está al alcance de todos los bolsillos. Es por ello que es responsabilidad de gobiernos, instituciones, organizaciones, hacer que estos productos libres de plaguicidas y naturales estén al alcance de todos los bolsillos. Según lo que investigamos, sí representa un riesgo consumir alimentos infectados por plaguicidas, pero esto depende mucho del tipo de plaguicida y más que nada de la toxicidad que tenga ese plaguicida. Consideramos como equipo que no es factible dejar de utilizar los pesticidas tradicionales, porque son muy útiles en cuestiones como la agricultura y la ganadería, y sin estos, gran parte de la alimentación o de la producción de alimentos descendería. Sin embargo, sí creemos que es muy importante regular qué plaguicidas están permitidos y dependiendo del daño que cocinen al ambiente, porque no podemos permitir que plaguicidas que nos van a alimentar dañen al ambiente. Como equipo, las dos acciones que proponemos para reducir el uso de plaguicidas son el mayor consumo de alimentos orgánicos y sobre todo utilizar técnicas ecológicas en vez de plaguicidas. Por ejemplo, en Brasil se insertó un hongo que reducía la movilidad de saltamontes en vez de un plaguicida. Este trabajo nos enseña que hay que ser mucho más cuidadosos a la hora de escoger nuestros alimentos y tenemos que tener en cuenta si queremos alimentos normales o alimentos orgánicos. Y en cuanto a nuestras carreras, creemos que los plaguicidas es un tema muy aplicable porque una compañera, Grecia, es biotecnóloga y para ella los plaguicidas pueden ser un importante objeto de estudio y para los otros dos, José y yo, que somos industriales, los plaguicidas pueden ser un objeto muy utilizado en la industria. Decidimos hacer nuestro pesticida casero en base de ajo, ya que es un muy buen repelente, y acompañarlo con un poco de cebolla, pues ambos tienen ingredientes activos como la alina, aileína, cicloide de alitina y disulfato de dialil, muy buenos repelentes contra insectos. Bueno, vamos a ocupar un poco de ajo, cebolla y agua. Primero vamos a machacar el ajo y la cebolla y después vamos a juntarla en el agua hasta que hierva. Enfriado, vamos a proceder a vaciarlo en un bote atomizador que ya no ocupemos. Cuando enfríe y hayamos terminado
nuestra infusión, notaremos un cambio en el olor y un olor bastante desagradable. Este provoca un cambio en el olor natural de la planta, que evita el ataque de las plagas. El extracto de ajo es completamente biodegradable, así como el de cebolla. No cambia el olor y sabor de frutas y vegetales, o de cualquier cultivo donde se aplique. Y además, desaparece este olor en unos minutos después de la aplicación, por lo cual es un buen pesticida, bactericida, fungicida y repelente.